Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí. Iniciamos ahora la segunda mesa de este segundo día. El año pasado me tocó clausurar las jornadas por incomparecencia de otras personas y dije que quedaban como convocadas las segundas. No creímos que fuera realidad, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Quiero agradecer el trabajo de todos los compañeros, en particular de José Ángel Muñoz, que ha estado hoy trabajando denodadamente por montar estas jornadas, que yo creo que son un éxito por el nivel de los participantes y por el montón de actividades. Desde el Departamento de Educación estamos trabajando en muchos temas de memoria democrática y hemos incorporado un montón de actividades complementarias con los centros educativos de la ciudad que muchos de los docentes aquí presentes conocerán, ¿no? Bueno, en este día de hoy, dedicado fundamentalmente a cuestiones educativas, en esta segunda mesa me van a acompañar tres personas que van a contar experiencias que se están haciendo en el aula. En primer lugar está Vanessa Fabián Álvarez, a mi derecha, que es profesora del Departamento de Lengua Castellana y Literatura del IES Peñamayor de Nava. Es un centro con una larga trayectoria de trabajo sobre la memoria y en el pasado curso, la exposición Lápiz, Papel y Bombas 1936-1939 de la Universidad de Alicante nos animó a invitarlas para que nos trasladen la experiencia y también esa exposición la ofrecemos durante estas jornadas hasta el 4 de diciembre en el Centro Municipal del Llano, Centro Municipal Integrado del Llano, y del 9 de diciembre al 8 de enero en el Centro Municipal Integrado Ateneo de la Calzada. Y sin más, ya le doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo soy Vanessa, yo vengo del IES Peñamayor de Nava y vengo a hablaros un poco de esta exposición estupenda que tuvimos en el centro el curso pasado. Bueno, antes de comenzar yo quisiera agradecer a la Fundación Municipal de Gijón la organización de estas jornadas tan interesantes y también su interés por nuestro trabajo. Bueno, este trabajo nuestro surge de la voluntad de poner en marcha en el centro un proyecto con continuidad para abordar el asunto de la memoria desde distintos puntos de vista, dada la necesidad de protagonismo que consideramos que esta cuestión merece en el escenario educativo. Ya el año anterior, desde el PLEI, desde el grupo de trabajo del Plan de Lectura, Escritura e Investigación del centro, que lo componemos las profesoras de Lengua Castellana y Literatura y de Clásicas, pues trabajamos el Holocausto a partir de la exposición Pensar que esto ha sucedido, del grupo Eleuterio Quintanilla. Y el curso pasado conocimos la existencia de esta exposición a través de una amiga y compañera de Alicante, la cual nos puso en contacto con una de sus comisarias y, bueno, a partir de ahí echó a rodar el proyecto. Bueno, primero os voy a contar un poco en qué consiste la exposición y luego os contaré un poquitín y rápidamente, porque hay que ser breve, cómo lo trabajamos en el centro el pasado curso. La exposición se nutre de dibujos realizados por niños y niñas durante la Guerra Civil que fueron evacuados a colonias infantiles. Entonces, bueno, para proteger a estos menores se organizaron diversas exposiciones en España y en el extranjero con la intención de concienciar a la opinión pública internacional y también para recabar fondos para el mantenimiento de estas colonias infantiles. Y bueno, nos pareció muy interesante y muy original abordar un tema bueno, pues tan estudiado y tan trabajado ya como el de la Guerra de España, pues desde la óptica infantil. Y asimismo también después nos dimos cuenta de que esta exposición se erige como una herramienta muy eficaz para trabajar la empatía. Entonces, bueno, la Universidad de Alicante pues, se ocupó de recopilar todas estas imágenes, cerca de 70, que estaban depositadas en distintos organismos, la Universidad de Columbia, Nueva York, la de California, San Diego, la Biblioteca Nacional. Y además de los dibujos, la exposición incluye también mapas, incluye carteles de la época, del Socorro Rojo, del Ministerio de Instrucción Pública y también, bueno, pues, fotografías y paneles explicativos. Os cuento un poco cómo se estructura. Atiende a tres ejes temáticos fundamentales, que son esos que veis ahí: guerra,
colonias y evacuación y exilio. Entonces, bueno, el primer eje lo componen dibujos que realizaron estos niños donde se refleja, bueno, pues la impresión que les genera esos bombardeos de los aviones franquistas y aliados. Reflejan sobre todo, son dibujos de niños que vivieron el bombardeo de Madrid y también el de Portbou, de donde procedían muchos niños que acabaron en el sur de Francia, y también de la batalla de Teruel. Son dibujos, la verdad, que, bueno, pues muchos de ellos incluyen breves textos también que componen los propios niños. Los hay, claro, en las colonias, bueno, pues había niños desde los 4 hasta los 15 años y, bueno, se notan mucho las diferencias. Luego aquí tenemos, a partir de aquí, tomé, bueno, pues una breve muestra de dibujos sobre las colonias, ¿no? En las colonias estaban los niños desde los 4 hasta los 15 años y refleja el día a día, pues imágenes que dan cuenta de las clases, de ratos de ocio y de recreo, del aseo, y bueno, hubo que realizar una ardua labor de persuasión a las familias que en una situación tan adversa pues hubieron de verse en la tesitura de separarse, bueno, de sus niños para protegerlos, ¿no? Y para ello el Ministerio de Instrucción Pública pues garantizó la seguridad, la alimentación, la formación, etcétera, ¿no? Y finalmente aquí tenemos, bueno, pues una breve muestra de algunos de los dibujos infantiles relacionados con la evacuación, ¿no? Con ese momento en el que los niños se veían obligados a abandonar sus lugares de residencia para buscar sitios seguros, ¿no? Muchos de ellos, bueno, pues viajaban solos, en su mayor parte a la costa mediterránea y también al extranjero. Esta es una de las imágenes que a mí más me llama la atención, que se ve, bueno, pues el texto es mi madre en la mañana de mi evacuación y, bueno, pues es una madre planchando y guardando curiosina la ropa en la maleta para el niño. Bien, junto a la Universidad de Alicante coordinó este trabajo un grupo de profesores y profesoras de Alicante, los comisarios de la exposición, que desde el momento en que fueron conscientes del interés que teníamos aquí en el norte, pues se mostraron muy agradecidos y muy entusiasmados y nos brindaron su ayuda. Establecimos con ellos, bueno, un vínculo muy estrecho y una relación constante. Y si tuvo tanto éxito y fue, bueno, pues tan bien trabajada esta exposición en nuestro centro el año pasado, bueno, pues ese éxito en gran medida a ellos les pertenece, ¿no? Disponen de una página web, Llapis, Paper y Bombes, donde hay muchísima información, muchísimos recursos, guías didácticas, y de ello nos servimos para llevar a cabo, bueno, pues el abordaje de esta exposición con el alumnado en el centro, ¿no? Bueno, esta es una panorámica un poco de la instalación de la exposición en nuestro centro. Siguiendo sus consejos, pues comenzamos pues a partir de esto, que es un estímulo visual, una vieja maleta desvencijada, de la que sale una bandera republicana y una serie de estos dibujos, ¿no? Y entonces ellos, que llevaban ese material que habíamos descargado, pues empiezan ahí a notar pues todas aquellas cuestiones que les llaman la atención y para las que no tienen respuesta, ¿no? Esta maleta que simboliza un viaje, una despedida, unas vacaciones, esos dibujos son infantiles, sin embargo son desgarradores. Esa bandera es española, pero esos colores, bueno, todo ello lo iban anotando y les fuimos acompañando mientras ellos contemplaban y, bueno, pues descubrían esa maleta, esos dibujos. Esta es la zona de la evacuación, con alumnado de primero y segundo de la ESO. Tuvimos muy claro que íbamos a trabajar la exposición con todos los alumnos de ESO y bachillerato del centro. Y después, pues acudimos a los ordenadores para recabar información, seleccionarla para hacer un trabajo de investigación y después exponer en diversos soportes, ¿no?, las conclusiones de esos trabajos, y quedaron, bueno, pues trabajos estupendos sobre guerra, y los bombardeos, sobre la vida y el día a día en las colonias y también sobre la evacuación y el exilio.
Otra tarea que les pedimos fue la de que escogieran un dibujo, aquel que les llamara la atención por el motivo que fuere. Y les pedimos que escribiesen una carta al autor o autora de ese dibujo para contarle, bueno, la impresión que su dibujo había causado en ellos y también para que compartieran con ellos, bueno, pues, las inquietudes que a ellos les atenazan, ¿no? Los frutos fueron, la verdad es que muy satisfactorios, y este fue un ejercicio de empatía en toda regla. Otro trabajo que hicimos fue, y en colaboración con el Departamento de Plástica, fue pedirles que ellos realizaran un dibujo que plasmara sus preocupaciones, ¿no? Aquí, lógicamente, bueno, pues nada, la pandemia, la guerra de Ucrania, el acoso escolar, el medio ambiente, y muchos de estos dibujos forman parte de se incluyeron en la página web de Llapis, Paper y Bombes, ¿no? Nos los pidieron los comisarios para incluirlos en su página. He de decir que todo el material descargable que figura en la página web está en castellano, está también en valencià, está en francés, y desde este curso también está en asturiano porque nuestra compañera Esther Castro se ocupó de hacer la traducción. Y otra tarea que dio, bueno, pues unos frutos impresionantes fue la de pedirles que se convirtieran en investigadores y que recabaran información para conocer cómo la guerra de España había afectado a sus familias en sus vidas, ¿no? Que preguntaran a abuelos, a bisabuelos, a vecinos, y que recabaran testimonios familiares. Y el resultado fue estupendo también. Hicimos, bueno, pues, una recopilación de trabajos y los principales sorprendidos eran ellos mismos, que desconocían que historias tan truculentas, tan sórdidas y tan tremendas habían sido protagonizadas, bueno, pues por sus propios familiares, ¿no? Fue algo realmente enriquecedor. Y bueno, podríamos contar muchas más. El recorrido finalizaba con el Rincón de la Empatía, que era una urna en la cual, tras haber realizado todo el recorrido, pues los chavales allí depositaban en forma de verso o de dibujo o de poema o de carta, pues lo que habían aprendido, lo que les había parecido y las impresiones que habían tenido relacionadas con la exposición, al tiempo que escuchaban una música compuesta ex professo para la exposición por Giovanni Croato, ¿no? El hecho de tener como telón de fondo el año pasado el conflicto de Ucrania, pues favoreció mucho la reflexión acerca de la importancia de la memoria para ser críticos y para evitar que esto se siga sucediendo de forma cíclica. Y a tal fin construimos este collage que incluye, bueno, pues imágenes de ambos conflictos, y se sorprendían mucho al darse cuenta de la similitud y del paralelismo que había entre unos y otros, ¿no? Les tendimos una trampa y picaron, que es esa foto central donde aparece mucha gente agolpada en una estación de tren. La pusimos en blanco y negro y el 90% del alumnado pues dio por hecho que se trataba de una foto de una estación bueno, pues, de la guerra, sacada en tiempos de nuestra guerra, ¿no? Pero claro, conforme se iban acercando veían que había plumíferos y mochilas de Nike y se daban cuenta de que era una foto actual, y efectivamente es una foto de la estación de Kharkov de marzo de este año, ¿no? Y acompañando a este collage pusimos bueno, pues, recortes de prensa de ambos conflictos, uno a cada lado, bueno, pues para evidenciar ese absurdo de la guerra y ese paralelismo tan dramático, ¿no? Bueno, ya para terminar, pues os cuento que el día 21 de abril de este año tuvimos el privilegio de contar con Enriqueta Ortega, del Grupo Eleuterio Quintanilla, con Laura González y con Joan Santori en el centro para celebrar la presentación de la exposición. Fue, bueno, pues, un encuentro enriquecedor, muy emotivo y bueno, pues a los alumnos les gustó muchísimo, y nos ocupamos de que, ya sea de manera presencial o online a través de Teams, bueno, pues todos pudieran participar.
Contábamos con que también algunos de los comisarios de la exposición, bueno, pues contábamos con que vinieran, sin embargo, debido al COVID no pudo ser, iban a estar con nosotros José Antonio Fernández Cabello y Teresa Sanz. Sin embargo, bueno, pues se conectaron con nosotros a través de Teams. Y bueno, nada, recordar que tenemos el privilegio de poder disfrutar de esta exposición que está ahora en el Centro Municipal del Llano hasta el día 8, tal vez, bueno, por ahí, y de ahí pasará hasta el 4. Y de ahí se irá al Ateneo de la Calzada. Y es una exposición que merece la pena ver y también, bueno, pues para organizar encuentros y actividades desde los centros escolares. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Buenas tardes, yo soy Idoia, soy profesora de Historia en el IES Jovellanos de Gijón y soy miembro del Grupo Eleuterio Quintanilla. Y de lo que vengo a hablaros hoy son de las actividades que el Grupo Eleuterio Quintanilla ha preparado desde hace años para trabajar la memoria democrática. El principio de la historia del grupo con la memoria, con la recuperación de la memoria, es en el año 2016, que se cumplían 50 años de la muerte de Eleuterio Quintanilla, y Chema Castiello hizo una biografía que presentó, y a raíz de esa biografía iniciamos un poco la intención de recuperar la vida de todos esos exiliados republicanos que tienen que salir de Asturias en el 37, que algunos vuelven a entrar en Cataluña y que están en la lucha hasta el 39, y luego acabaron en los campos de concentración en Francia. De ahí surge la idea en el 2017 de hacer una exposición que ya ha estado en bastantes lugares de Gijón y de Asturias, que es Sufrir la guerra, buscar refugio. Y a esa exposición le acompañaba una unidad didáctica con materiales y actividades para trabajar en las aulas. A raíz del contacto con un profesor que es investigador en la Universidad de Lisboa, Antonio Muñoz Sánchez, pues nos llega una propuesta que es para trabajar en un proyecto europeo que se llama Rot Spanier, que es lo que tenéis en las imágenes, los rojos españoles. Y es un proceso de recuperación de memoria de españoles exiliados republicanos que acabaron en los campos de concentración, bien en Francia o bien en Alemania. En Francia trabajaron en unos batallones de trabajo que construyeron lo que se llamó el Muro Atlántico o la línea Maginot o las bases de submarinos que hay en Burdeos y en otras zonas de Francia. Y en los campos de concentración hubo unos cuantos asturianos que fueron en el tren de Angulema, el tren de la muerte, y algunos sobrevivieron a los campos, otros perecieron en los campos, y los que sobrevivieron acabaron en Francia. Algunos volvieron a Asturias, otros no pudieron volver porque Franco decidió que eran apátridas, que no tenían patria, y muchos no vuelven hasta los años 70. El caso, por ejemplo, de Olvido Fanjul y de Gerardo, que es uno de los casos que vamos a comentar a continuación. Nosotros hicimos unas jornadas culturales este junio pasado, a raíz de uno de los listados que llega al grupo. El vaciado de ese listado lo hace Rosa Calvo, miembro del Grupo Eleuterio Quintanilla, y le ayuda desde Francia a Claudine. Claudine es miembro de una asociación que se llama MER 29, que recupera la vida de esos republicanos en Francia. En Francia, como bien decía el señor antes, el trabajo de recuperación de memoria nos lleva años. A raíz de esas jornadas vinieron profesores de la Universidad de Brest, como Iván Calvo, y vinieron profesores de la Universidad de Rovira, porque en realidad este proyecto Rot Spanier, el fondo lo maneja la Universidad Rovira. Y entonces, a partir de la información que fuimos recabando,
fuimos haciendo una serie de actividades, entre ellas una unidad didáctica que la podéis consultar en la página web del Grupo Eleuterio Quintanilla, y hay actividades para todo tipo. Hay actividades para trabajar en tutoría, hay actividades para clases de lengua y literatura, hay actividades para historia. Se pretendía que fuese un poco un trabajo que pudiese utilizar todo el mundo. Y van un poco marcadas por edades, y hay actividades para primero y segundo de la ESO y luego hay algunas más complejas. Entre las actividades que mejor salieron dentro de las que tenemos en esta unidad didáctica es un listado que se entregaba a los alumnos. La actividad se llama Un listado con muchas incógnitas, y en realidad es el listado original de uno de los barcos que salieron desde Asturias con los republicanos en el 37. Son casi todo nombres de mujeres y niños. Entonces a los alumnos le entregamos el listado original. En las fotocopias es un papel amarillento, está escrito a máquina, por lo tanto les falta alguna letra, hay errores de transcripción. Era en apariencia sencillo y complejo porque nuestros alumnos están acostumbrados a manejar documentos originales. Pero también esa era la gracia, y se le dieron una serie de preguntas que tenían que hacer de manera autónoma. Y luego, al final, podían preguntar a sus familias de dónde creían que había salido ese listado o cómo se había generado ese listado. Y, bueno, hubo alumnos que se aproximaron mucho, hubo alumnos que erraron, pero todos trabajaron en la actividad muy contentos. Hubo gente que, como solo eran mujeres y niños, y la mayoría ponía la zona de origen y era la zona de Avilés, pensaron que era la inauguración de Ensidesa y que era un listado de convidados de las mujeres y los hijos de los trabajadores. Hubo otra gente que pensó que era una cárcel de mujeres porque las edades de los niños se ajustaban a ese tramo en el que todavía les permitían estar con los niños en las cárceles. Y luego sí, cuando lo llevaron a sus casas, la verdad que Rosa Calvo, que era la que estaba haciendo el vaciado, y yo, que se lo propuse a mis alumnos de segundo de bachillerato, nos quedamos muy contentas porque todas las familias acogieron muy bien la actividad, todos participaron con opiniones diversas, pero bueno, que nos sirvió no solamente para investigar, no solamente para recuperar la memoria de estas familias, sino también para que ellos aprendan un poco que la historia está ahí, que no podemos darle la espalda y que hay que trabajar con ella. Otras actividades que hicimos también a raíz de este trabajo vinieron a visitarnos los hijos de Olvido Fanjul. Los hijos de Olvido residen en La Calzada. Olvido y su marido, los dos estuvieron en trabajo forzado, él en Francia y ella en el campo de mujeres de Ravensbrück. Sobrevive al campo de Ravensbrück, vuelve a Francia. Allí forma una familia y en los años 70 vuelve a España. Y sus hijos, Eloína y Manuel, acudieron al centro a contar a nuestros alumnos cómo era su experiencia venir de Francia en una escuela pública. Venían sin bautizar, venían a una España franquista totalmente diferente a la que ellos habían vivido. Y también funcionó muy bien con los alumnos. Acompañamos a la familia a visitar las placas que se han colocado en la calle en la que ha nacido Olvido, porque hay un artista alemán que se llama Günter Deming, que lo que ha hecho es, nosotros en alemán se dice Stolpeiner, ¿vale? En realidad eso significa piedras obstáculos, son una especie de adoquines en bronce que ponen el nombre de Olvido, la fecha de nacimiento y demás. Es un acto de recuperar un poco que una vecina de La Calzada estuvo en un campo de mujeres como Ravensbrück, sobrevivió, ya había sobrevivido en la URSS cuando es detenida por la División Azul en la cárcel, tiene un hijo, cuando llega a Ravensbrück ya llega sin su hijo, o sea que la situación es muy dramática y superó y vivió y sus hijos cuentan muy bien cómo era la vida familiar. Y algunas de las imágenes que tenéis aquí, por ejemplo, estas son ellos con los alumnos en el instituto o visitando la placa en La Calzada, en la calle de La Calzada. Y luego hemos hecho también charlas con otros profesores que han venido a dar conferencias y también hemos organizado una exposición
que es la que tenéis aquí, la Alemania nazi, ese cartel que tenéis ahí. Esta exposición está ahora en el centro municipal del barrio de la Arena, tampoco me sé hasta qué día está, pero Hasta el 9 de diciembre. Hasta el 9 de diciembre. Y a los que sois profesores, esta exposición se puede llevar a los centros. Son paneles de roll-up, se montan muy bien, tienen letra, pero tienen mucha imagen también, o sea que yo creo que es una buena... Y este que tenéis aquí, este cartel que está en ese extremo de ahí, en verde, ese es un trabajo hecho por los alumnos del instituto en el que les pedíamos que recreasen cómo había sido la vida de Gerardo y de otros, David Moyano, otro asturiano que salieron en el 37, que volvieron a entrar en el 39 y que cómo acaban en los campos en Francia, cómo había sido su vida en Francia, y ellos tenían que hacer un mapa recreando esas rutas y el camino diferente, porque uno va a un campo y el otro se queda en el trabajo forzado en Francia. Para acabar, dentro de lo que fueron las jornadas, visitamos varios centros. También estuvimos en algún centro en el que los alumnos hicieron un programa de radio, entrevistaron a Rocío, que es profesora y está asociada a la universidad que llevó este proyecto, a la Rovira, en la que se habló sobre el trabajo de las mujeres. Sobre todo ella dio charlas sobre el trabajo de las mujeres en el campo. Y al lado de ella está Claudine. Claudine es francesa, es hijo de un republicano español que no volvió a Asturias. En realidad él era de un pueblo de Santander, creo más bien, pero bueno, tiene el vínculo con el norte. Y Claudine es una de las mujeres que ha hecho el vaciado de ese listado. Esos listados están colgados también en la página web del Grupo Eleuterio Quintanilla y se pueden consultar. Vienen los nombres y las personas que han hecho el vaciado han encontrado que a veces hay cosas que no se ajustan o que falta un hermano, pero bueno, me imagino que cuando llegaban a los puertos la situación era complicada y el que tenía que recopilar la información pues lo hacía de aquella manera. Y todo esto está hecho antes de la Ley de Memoria Democrática. Entonces, como decían antes, hay gente que ya estaba trabajando en estas cosas, no nos ha pasado nada por trabajar estos temas y los vamos a seguir trabajando y bueno, que queda a disposición de todos en la página web del Grupo Eleuterio Quintanilla todos estos trabajos para consulta o para hacer actividades y si tenéis alguna duda pues también os podéis poner en contacto con nosotros. Y si queréis las exposiciones para llevar a los centros, pues nosotros encantados porque en el fondo trabajamos para la difusión y entonces contentos de que sea así. No sé si me he pasado o voy bien. No. Voy bien. Vale, luego si hay tiempo, si necesitáis alguna... Hay actividades muy variadas, en muchos soportes, en soporte digital, plataformas que ahora todos los profesores utilizamos, el Geniali, el Canva, el Paddle, que son como una especie de murales de los de antes, de colgar en la pared, pero digitales. Hay entrevistas, hay una actividad que se hizo en el Feijó, una compañera del Grupo Eleuterio, Rosa, que estuvo muy bien, que se tenían que entrevistar sobre cómo había sido la vida en el campo, pero les faltaba ponerse un poco en tesitura y entonces algunas de esas entrevistas decía Rosa, no, es que sonáis frívolas, porque hombre, ¿qué tal? Bien, ¿dónde estuviste? No, esto no era así, esto tiene que tener otra carga. Y entonces, bueno, todos fuimos aprendiendo con los alumnos a que los trabajos no solo hay que pensarlos, sino hay que plantearlos, darles unas pautas, unos tienen mejor resultados, otros tienen peor. El caso es probar y no olvidarnos de los republicanos del 37, ni de la labor que hicieron, ni de su paso por los campos en Francia, en Alemania y demás. Pues muchas gracias. Gracias a Idoia. Bueno, aclarar también que en las actividades paralelas hay, en la colaboración que tenemos con el Grupo Eleuterio Quintanilla, está Sufrir la Guerra, Buscar Refugio en el Coto hasta el 9 de diciembre, la adaptación de Lecciones para el Presente de los trabajadores forzados españoles en la Segunda Guerra Mundial en la Arena hasta el 9 de diciembre, del que Idoia hablaba antes, y luego también ha sido importante la colaboración del Grupo Eleuterio Quintanilla para el contacto con Lidia Martín, que es la autora de Papillons, sobre las presas republicanas en el franquismo, que está en el Museo Barjola hasta el 11 de diciembre.
Bueno, ahora voy a dar paso a Mar Friera Moreno, que es profesora en el IES número 1, miembro del grupo Rutas Literarias, con proyectos tan interesantes como Guardianes de la Memoria, Escrituras de la Memoria Familiar. El objetivo es el de recuperar la memoria de nuestros mayores, recogiendo y documentando vivencias y recuerdos orales de sus familiares y conocidos de mayor edad para a partir de ello trabajar la creación literaria. Gracias por la invitación y por la presentación y bueno, por estar aquí a todos y a todas. Está muy bien que yo cierre, además, porque aparte de ajustarme muy mucho, que eso ya lo prometo, es que hay varias cosas muy curiosas aquí y lo primero que me gustaría a mí, ya que mi presentación y la de mi grupo se llama La memoria en el aula de lengua castellana y literatura, es reseñar que de 3 profesoras que estamos aquí ahora mismo, solo Idoia es representante, digamos, del área de sociales, de geografía e historia. Hasta no hace mucho tiempo esto hubiese sido una cosa muy, muy excepcional, porque igual que los de lengua cargamos con el San Benito de tener que trabajar la lectura y si los alumnos cometen faltas de ortografía es culpa nuestra, durante mucho tiempo también otorgamos a toda la gente de sociales el peso de la memoria. Y afortunadamente, pues ahora sabemos que no es así y que no debe ser así además. Por lo tanto, ya bien, primera cosa. Y luego, por lo que un poco de lo que os voy a hablar es también, casi es una especie de invitación al trabajo de la memoria desde otras materias, ¿no? Porque es factible y es muy posible. Yo hablo en nombre de Rutas Literarias, somos 4 profesores de lengua castellana y literatura, que empezamos en 2009 a desarrollar proyectos de lectura, de escritura creativa y de investigación y llegamos a la memoria pues, de una manera bastante fácil y os explico cómo y de qué manera se puede trabajar esto en el aula, sobre todo para bueno, animar un poco a quienes no e incluso a algún negacionista que también hay, no sé si llamarlo negacionista, los que creen que, bueno, que esto, como se comentó antes, es un charco complicado y bueno, las excusas que siempre hemos puesto, ¿no? En lo primero me voy a parar muy poco porque de ello he hablado en las ponencias anteriores y también mis compañeras, ¿no? De ese trabajo en los márgenes que llevamos haciendo bastante tiempo, que dicho así suena a la clandestinidad, por favor, no, un respeto a quien trabajó en la clandestinidad de verdad. Pero sí es cierto que, bueno, teníamos ciertas artimañas para colar estas cosas de alguna manera fácil. De nuevo, los de lengua lo teníamos muy sencillo, porque bajo el término educación literaria teníamos la posibilidad de abrir puertas a lo que realmente quisiésemos, ¿no? Pero bueno, aún así, vale, igual el canon nos aplastaba un poco por ahí. Lo cierto es que ahora sí tenemos, bueno, pues un paraguas legal que nos ampara, ¿no? Y además leyes que como, bueno, persona que se dedica a estudiar literatura, pues tienen párrafos bastante inspiradores, ¿no? Y si nos fijamos, esto que os traigo es de la Ley de Memoria Democrática, pero para el caso es igual, ¿no? La idea de neutralizar el olvido y evitar la repetición, yo creo que son 2 consignas bellísimas en sí mismas, no necesitan mucho más adorno. Y también la idea que desde los gestos más cotidianos hasta las grandes políticas de Estado se encuentra la memoria, ¿no? Por lo tanto, esto nos lleva directamente a ese nuevo currículo del que no vamos a hablar porque no es el caso, pero bueno, ciertamente ahí está. Lo único para lo que yo no tengo solución, y lamentablemente ya no, creo que no hay nadie de la Administración aquí, es para esos tiempos que necesitamos para trabajar en proyecto, para coordinar y demás, que realmente no nos dan. Pero bueno, eso sería otra mesa y bueno, yo creo que menos interesante que esta, pero a lo mejor más necesaria. Otra cosa que a veces también a los que trabajamos la lengua y la literatura es esto de qué es la memoria, ¿no? Aquí llamamos memoria y además democrática, histórica, bueno. Todo esto sirve para excusarnos, ¿no? También. Bueno, pues nos vamos a la RAE, que es una cosa maravillosa, la lectura del diccionario es de lo más motivador, a veces también. Y entonces ahí sí que nos da ya muchas más pistas, ¿no? Relación de recuerdos, datos personales, acaecimientos particulares que luego dan lugar a la historia, recorrer la memoria con la idea de reflexionar, que es otro verbo también muy potente, o refrescar la memoria con la idea de renovar en el recuerdo algo que se tenía olvidado o que nos habían hecho olvidar o que no habíamos llegado a conocer, ¿no? Podemos luego abrir un poco la acepción un poco más. Si buscamos una cita también inspiradora, pues tenemos la memoria y la literatura van tan unidas que es imposible separarlas, ¿no? Stefan Zweig, que tiene también una trayectoria antibelicista y de lucha política y de exilio también, con un triste suicidio
final, muy literario en cierto modo, pero muy político, nos dice: los libros solo se escriben para, por encima del propio aliento, unir a los seres humanos y así defenderlos frente al inexorable reverso de la existencia, la fugacidad y el olvido. Yo creo que si alguien de literatura no encuentra aquí una inspiración para trabajar la memoria, realmente, bueno, más no podemos. Resumiendo todo esto, sería que, bueno, que la obra literaria supera, como nos dice Stefan Zweig, los límites de lo privado, que la memoria personal forma parte y participa de la memoria ciudadana y de hecho la genera, por lo tanto también es interesante, y que el texto literario, preservando del olvido, se convierte en testimonio también. Por lo tanto, es que lo tenemos hecho, es muy fácil, ¿no? ¿Y esto cómo lo llevo yo al aula y cómo trabajamos nosotros esto y qué propuestas hacemos? Bueno, pues la primera propuesta es la selección de los textos. No creo que haya nada que lleve más tiempo a un profesor de literatura que escoger qué lee en clase y por qué lee determinadas cosas. Esta especie de amontonamiento de cubiertas que hay aquí, porque no hay manera de disponerlas un poco mejor, pues es una parte de una selección de textos. Esto es en lo que estamos trabajando ahora también en el grupo, ¿no? Una propuesta de textos enfocados sobre todo a cuarto, que se mencionaba antes como un curso interesante. Si veis ahí hay un montón de cosas, porque lo primero es que los filtros, bueno, pues los hemos trabajado mucho. El filtro fundamental es el texto de calidad. Nuestros alumnos merecen textos de calidad. No tienen ninguna capacidad intelectual reducida que les impida acceder a textos potentes, que tengan rigor, que estén bien escritos. Literatura juvenil o no juvenil es un marbete que, bueno, a veces se coloca por cuestiones editoriales y no es necesariamente interesante. Tampoco el tema cronológico es un problema. Podemos leer textos actuales o podemos leer fragmentos de Max Aub, hablando del exilio, por ejemplo, republicano. Es decir, no hay un único canon y todo puede convertirse en un buen texto para llevar al aula si tiene esa calidad. Ya veis que ahí tenemos pues un poquito de todo. Cuestiones sobre, por ejemplo, el 34, este ensayo maravilloso de Libros del Asteroide, la Guerra de Amaya, que hemos trabajado con bastante potencia en mi instituto, habla del 34 y de la Guerra de España en España, pero luego hay otras cosas como la represión de la posguerra. También hay textos en asturiano, como En el río la fame o Carne de melandru, que es una novelita corta fantástica para trabajar el tema de los maquis, por ejemplo, en clase. Relatos que hablan de las cárceles y la represión, sobre todo, por ejemplo, las cárceles de mujeres, como Memoria del frío, que es también un texto fantástico y muy, muy nuevo. El exilio republicano en Mexique, con la novela gráfica, que también funciona muy bien. La idea de la memoria familiar, con Regreso al Edén. Podemos trabajar todo lo que tiene que ver también con la lucha obrera, que es otro tema en el que yo ahora personalmente en el Instituto en el 1 estamos trabajando mucho, desde Carboneras o Los Yazos Colorados, y a veces también en asturiano, que trabaja pues desde La Huelgona del 62 a Anita Sirgo, que son personajes más que potentes. Es decir, la represión abarca muchos temas que se pueden trabajar. Podemos abrirlo a otros conflictos. El trabajo hecho en Chile o en Argentina, El mar y la serpiente, por ejemplo, o la composición, que es un relato más corto, tienen un trabajo de literatura juvenil muy, muy bueno en estos países, que también nos puede servir para traer, o incluso guerras como Afganistán o como hablábamos antes de Ucrania, ¿no? Abrir el panorama, traer todo tipo de género, y la literatura nos lo da prácticamente todo si escogemos unos buenos materiales. Muy interesante también para la hora de lengua es todo lo que consideran los historiadores fuentes primarias. Podemos tener aquí dos opciones. Podemos coger lo que ya está hecho y tenemos bastante suerte. En el caso de Asturias o de Gijón, el Museo del Pueblo de Asturias es un auténtico filón. En Pie de Guerra, que presentamos, por cierto, en una publicación del Eleuterio Quintanilla también, porque aquí en el fondo nos conocemos todos, ya veis, es un trabajo increíblemente sencillo a través del material de la fototeca del pueblo de Asturias, donde se les propone al alumnado convertirse en periodistas o escritores a partir de una fotografía, es decir, desarrollar la noticia a la que daría lugar esa foto, o un texto literario donde casi todos tendieron al autobiográfico. El fotoperiodismo es un tema también fundamental y muy relacionado con la guerra, con la nuestra y con todas. Y en un tiempo de información sesgada, de fake news y de un trabajo muy potente, falseado a veces a partir de la imagen,
Enseñar al alumnado que no todas las fotografías reflejan la verdad, que se pueden también manipular, es un trabajo, yo creo, muy interesante. Guardianes de la Memoria utiliza otras fuentes, que es la fuente del archivo oral familiar, ¿no? La investigación a la que también aludieron por ahí. El alumnado hizo una serie de entrevistas familiares, están todas ahí colgadas, y sirvieron, como bien decía Vanessa, en algunos casos para sacar a la luz historias familiares que nunca se habían sacado, ¿no? Y algunas terribles realmente y que fueron una oportunidad buena de trabajo. ¿Qué ocurre a veces con estas fuentes primarias? Pues que lo que obtenemos, en primer lugar, se convierte en recurso para seguir enganchando, ¿no? Como hemos visto en los trabajos que habéis visto antes. A partir de Guardianes se genera el Instagram del abuelo o de la abuela, se trabaja el relato de ficción porque las historias verdaderas superan a las historias literarias en muchos casos y fueron argumentos excepcionales para seguir recreándolas después. Y después contamos con la colaboración de escritores, escritoras, ilustradores, ilustradoras, ahí tenéis a Paco Roca, además gente, muchos asturianos, que respondieron a una pregunta difícil que era ¿por qué escribir la memoria o por qué ilustrar la memoria? Entonces nos contaron un poco, bueno, cuáles eran sus motivos para trabajar esos temas, ¿no? Todos estos proyectos están también alojados en Internet, ya sabéis que esto funciona así ahora, y obviamente a libre disposición. Todos tienen pautas hechas para imprimir y llevar a clase también, tienen las pautas para el profe, para orientaros, y todas son lo suficientemente flexibles para que las podáis trabajar donde queráis. Nosotros siempre hemos sido intercentros, por lo tanto hemos trabajado siempre en centros diferentes, con situaciones distintas, rurales, urbanos, por lo tanto en sí mismo es todo totalmente muy fácil. Si tecleáis aparece muy fácilmente todo y os lo podéis llevar. El trabajo de aula con todo esto pues básicamente tiene varias características que siempre utilizamos. Lo primero es la lectura compartida. Creo que toda la lectura debe ser compartida en el aula, es decir, no solamente esto, también la Celestina o yo qué sé, o las rimas de Becker, si diera el caso, pero el extrañamiento y la comprensión compartida es muy importante, sobre todo en textos que requieren una cierta puesta en escena, ¿no? Una localización. Desconoce muchísimos aspectos de la historia y de la situación vivida en estos momentos y es muy importante, bueno, pues parar las veces que haga falta, ¿no? Y reflexionar juntos sobre todo eso. Es importante que a partir de todas estas fuentes, pues el alumnado investiga y el alumnado crea y produce cosas. Eso es fundamental. Y que todo eso que se cree y se reflexione se comparta. Afortunadamente los medios ahora nos sirven para esto y todas esas instalaciones que tenemos en nuestras aulas estupendas sirven para hacer conexiones por Teams, como hemos visto también, para compartir en blogs, porque la experiencia colectiva siempre suma mucho más. En este caso, lo que os decía, la fuente también se convierte en recurso, lo que os decía, a partir del Instagram, a partir de esta página de Paco Roca que nos cedió la editorial sobre cómo él reconstruye la historia de su madre a partir de una fotografía, pues también trabajamos todo eso en el aula, o el recorrido literario que tenemos con la Guerra de Amaya aquí en Gijón, que hacemos todos los inviernos con la ruta de Sisión bajo les bombes de la Fundación Municipal de Cultura, que hacemos un combinado ahí. Y entonces, bueno, ellos elaboraron su recorrido porque increíblemente, pues como en Ucrania, pues en Sisión hubo una guerra también, ¿no? Y normalmente no sabemos mucho de todo eso. Cerrando diciendo pues esto, que la memoria se convierte entonces en una especie de elemento que vertebra, que une muchas cosas y que lleva al aula un montón de experiencias y de sentimientos y constituye un itinerario crítico fundamentalmente porque desarrollar la ciudadanía crítica, que es una competencia, yo creo que es fundamental porque forjamos personas, aparte de alumnos obviamente, y al mismo tiempo creativo porque la creatividad nos sirve para expresar un montón de cosas que si no quedarían dentro y no es bueno que eso pase. Porque al final eso, es la base de construir la ciudadanía. Si funcionase el enlace sería fantástico, que estaba incrustado, pero ya veo que no, que los enlaces no nos van. Bueno, nada, esto eran 30 segundos, pero da igual, nos podemos comer. Porque siempre lo mejor de estas experiencias, como también han hablado mis compañeras, es ver un poco, tener un poco de feedback de lo que el alumnado te dice, ¿no?
Y realmente el trabajo de memoria y el trabajo de investigación y de rastreo genera unos frutos espectaculares en cuanto a bueno, pues la empatía del alumnado y la cercanía al entorno, ¿no? Por lo tanto, animaos bien con los proyectos de rutas literarias, que ahí los tenéis, bien con lo que queráis, pero bueno, no ser de historia no es una excusa, ¿de acuerdo? Gracias. Muchas gracias, Mar. Creo que tenemos un par de minutos, 5 minutos, para alguna cuestión, alguna pregunta. Ahí hay una pregunta. Es que estamos grabando, perdón. Vaya. Sí, necesitamos. Vale. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, gracias a las tres. Me parece muy bien. Bueno, solamente es una brevísima anotación. Yo soy profe de historia, pero al que le gusta más la literatura que la historia. En fin. Y entonces, para la compañera de las rutas literarias, y no quería darle la razón al francés que tenemos, bueno, pero es curioso, lo digo porque un escritor con el que me topé ahora hace poquito, ¿no? Prácticamente olvidado, que se llama Agustín Gómez Arcos, que se exilió después, o sea, no después de la guerra, porque él nació en el 33, pero se fue a Francia porque no soportaba el franquismo y acabó escribiendo en Francia en francés. Bien, se están traduciendo, bueno, ya se tradujeron a principios del siglo XXI, ¿no? Sus novelas. Hay una novela que se llama El niño pan, que era lectura obligatoria, lo digo por cómo están las cosas en Francia y cómo están en España, era lectura obligatoria en el bachillerato francés. Es una novela de los años 70, estupenda, sobre, que es, bueno, seguramente autobiográfica en gran parte, sobre el hambre en los años 40 en un pequeño pueblo de Almería. Agustín Gómez Arcos, ¿no? ¿Dije el nombre? Bueno, Agustín Gómez Arcos, ya falleció, ¿no? Y una cosa muy curiosa y casual, y cómo las cosas se relacionan. El autor de La guerra de Amaya, que tiene una pequeñita novela que se llama La perrona, que también se puede utilizar, Vicente Muñoz Puelles, pues resulta que su familia salió de Asturias en el 37 y que los localizamos en el barco, en el Stanmore, creo que en septiembre del 37 salieron de Ribadesella. No sé si él lo sabe, bueno, sabe que tiene familiares que, bueno, de eso van las novelas, ¿no? La perrona y La guerra de Amaya, ¿no? Pero es que aparecen ahí la familia Puelles, Muñoz Puelles, ¿no? Su abuela, porque bueno, hay nombres ahí que, porque él en la novela parece que cambia algunos nombres, pero creemos que es la familia de Vicente Muñoz Puelles. Pues bueno, yo creo que sería muy interesante. Yo tengo cierto contacto con él porque La guerra de Amaya, bueno, pues generó, bueno, un trabajo muy chulo que fue reconocido aquí en Gijón. Y él iba a venir justo, me parece que era el 17 de marzo del 20, que si recordáis ya ni fuimos a ningún sitio ni nadie vino a ninguna parte. Entonces ahí se nos quedó la visita y él el tema Teams como que no le apetecía mucho. Y efectivamente esa salida, bueno, ahí hay dos viajes, uno es el de los hermanos de Amaya a la Unión Soviética, que salen el 23 de septiembre del Museo, como tantos niños de aquí. Ese viaje puede ser probablemente el viaje a Valencia que ellos hacen vía Francia, y probablemente sea ese viaje. Pues no sé si eso, pero bueno, que te das cuenta que esto es maravilloso aquí. Genial, y muchas gracias por la referencia del niño pan, que me lo apunto. Genial, pues hablaremos de ese viaje porque sería muy chulo y además me lo incorporo a la lectura de La guerra de Amaya. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, pues... un segundo. Hablando de los refugiados, está la parte maravillosa del pueblo francés que recibe a los refugiados y les da de comer y de otro, y está la cara negra, negrísima, de encerrarlos en lo que ahora llamáis campos de concentración, que no eran nada más que por un lado el océano y por otro lado alambradas, y decenas de miles que murieron, caían como moscas. Y eso, pues en Gurs, en varios sitios. Aquello fue algo horrible.
terrible, y sin embargo era la República Francesa y era Léon Blum socialista, teóricamente, si es el socialismo, viva lo contrario, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Francia tiene la cara blanca y la cara negra, y tuvo la cara blanca y la cara negra. Y yo puedo decir personalmente, como migrante y como clandestino durante muchos años, desde el 67 hasta 75, 77, que en Francia se apoyó a los republicanos y se les ayudó de mil y una manera muchos partidos políticos, casi todos, contra la dictadura. O sea, todo no es hermoso, aunque hubo mucho bueno, pero en cuanto al resultado, el final de la guerra civil fue catastrófico. Y negarse el gobierno francés a aplicar el acuerdo de apoyar, de vender armas al gobierno español, que estaba en un acuerdo, también forma parte. No tiene nada que ver con la enseñanza, a lo mejor, pero posiblemente sí. Gracias y perdón, Bueno, pues muchas gracias a las tres personas que nos han acompañado hoy en la mesa, y ya damos paso a la siguiente y última charla del día.